Muy buenos días. En el día de hoy, desde el podcast de natación UMB, con mi compañero Jorge Andrés Vargas y quien les habla, Andrés Bulla, vamos a hablar sobre el triatlón, pero más específicamente en la natación, la prueba de natación. En este podcast se va a hablar de bastantes temas muy interesantes, evidentemente relacionados al triatlón y a la prueba de natación. Vamos a abarcar temas como las pulsaciones en piscina versus aguas abiertas, como la intensidad del nado de acuerdo con la prueba, como el drafting, que es a qué nos referimos con este término, la metodología del entrenamiento, también la metodología según los sistemas energéticos, cómo se entrenan estos sistemas. También vamos a hablar de la diferencia de técnica entre el nado en aguas abiertas, o pues en triatlón, y el nado de piscina. Y también vamos a hablar sobre, por ejemplo, los periodos, ¿sí? Está el periodo de preparación, el periodo de competiciones y el periodo de transición. Para empezar, como dato curioso, lo que acaban de escuchar, la música de introducción al podcast, es música grabada bajo el agua. Son músicos daneses que contienen la respiración para tocar sus instrumentos con micrófonos que están adaptados a poder grabar en este medio. Para hablar primero de la natación en el triatlón, debemos conocer muy bien qué es el triatlón. El triatlón es un deporte que indiscutiblemente es un deporte de resistencia, que consta de tres disciplinas: la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Estas van a estar unidas por una disciplina especial propia de este deporte, que van a ser las transiciones. Las transiciones son ese momento en el que paso de un deporte al otro. Pues aquí, al haber tres disciplinas, las que nombré anteriormente, allí va a venir el nombre triatlón. Tras el auge de este deporte en el mundo, los organizadores y federaciones establecieron muchas variantes para poder llegar a la mayor cantidad de atletas posibles en el mundo. Entonces existen categorías como triatlón en parejas, triatlón por relevos y entre otras. En el triatlón se manejan diferentes distancias. Específicamente en la natación tenemos una clasificación de tres. El triatlón sprint en la natación son 750 metros. En el triatlón media distancia va de 1,9 kilómetros a 3 kilómetros. Ya en la larga distancia van de 1 kilómetro a 4 kilómetros. Esto hablando netamente de la natación. Las distancias mencionadas anteriormente se pueden desarrollar en ríos, mares, lagos, también en pantanos, embalses, es decir, en aguas abiertas. Sin embargo, pues estas se suelen practicar o preparar en piscinas, situación muy distinta a la realizada en aguas abiertas. Es por ello que, además de conocer todas las normas de seguridad e higiene pues necesarias en la piscina, también se van a tener que conocer las peculiaridades de nadar en aguas abiertas. Entre estas peculiaridades tenemos las corrientes del río o del mar, que pueden ser fuertes y pues nos pueden arrastrar y desviarnos de la trayectoria. Aquí es muy importante conocer las características de dónde vamos a nadar y pues también estudiar con antelación la distancia, eso sí, dependiendo de la categoría, y pues también mirando sus posibles obstáculos. También los remolinos pueden ser muy peligrosos y pues se deben evitar nadar. También tenemos las olas, que pueden llegar a ser muy problemáticas, ya que además de molestar en la respiración, harán que nuestra técnica sea modificada y por lo tanto nuestra propulsión no vaya a servir demasiado. También la turbulencia nos va a impedir también conseguir esta propulsión de manera eficaz. Y algo muy importante es la temperatura. Esa temperatura de donde nademos suele ser muy baja, por lo que va a ser fundamental en algunos casos pues el traje de neopreno. Ya en unos casos excepcionales, el delegado técnico podrá pues autorizar que su celebración sea en una piscina y no en aguas abiertas.
Esta prueba va a ser de forma en circuito. El circuito va a tener varias formas. Está el triángulo, cuadrado, entre otras. Y pues va a costar de una o más vueltas, dos o más vueltas. Esto pues va a depender de la prueba. La salida, que cada vez pues va a ser mucho más ancha por la cantidad de participantes. Y pues la boya, la primer boya que siempre se va a ver muy alejada, puede realizarse de dos formas. La salida. Primero, la fuera del agua, que va a ser pues desde la orilla o bien sea desde un muelle en el que cada participante va a tener su lugar otorgado. Y también pues va a ser desde dentro del agua, que este va a ser detrás de una cinta con una mano en contacto con el muelle que va a estar. Al ser esta la primera prueba del triatlón, va a haber mucha tensión y muchos movimientos pues para tomar una buena posición de carrera. Y pues la salida va a ser es un momento crucial en el triatlón en el que pues vamos a tomar una buena posición para allí tomar el papel de drafter. Aquí es donde sale este término de drafting, que es una práctica común en los entrenamientos de los nadadores y pues más que todo en las pruebas abiertas de natación, y pues para los triatletas es una opción obligatoria. Esta acción consiste en nadar cerca a los pies de un nadador o pues también en paralelo, y pues si se retrasa un poco de su posición, ahí va a estar siempre el drafteador, si existe esa palabra, es decir, va a estar ahí pegado de él nadando. Consiste en nadar en una distancia de 14 a 80 centímetros del otro nadador, y pues allí se han llevado a cabo numerosos estudios sobre este tema, hablando de sus numerosas ventajas pues para el rendimiento, pero pues también falta esclarecer cuál es la diferencia, eh, las diferentes ganancias en cuanto a la eficiencia del nadador dependiendo de la distancia óptima del drafting. Eso es una posición que si es de ir bien pegado a alguien, que pues se debe entrenar, y si queremos ahorrarnos golpes es complicado pues acoplar también nuestro ritmo de respiración, pues o en el momento que sacamos la cabeza y pues al abrazar al compañero pues para evitar golpes. Esta es una posición muy hidrodinámica, llegando a alcanzar reducciones de ritmo cardíaco de hasta un 7%. Lo otro de hacer este drafting es conseguir una buena referencia, es decir, encontrar a alguien que lleve un buen ritmo, teniendo en cuenta de que va a estar todo el rato nadando en el agua removida, y pues va a ser complicado como valorar esa persona. Y en segundo lugar, la persona a quien seguimos, pues tenemos que estar pendiente de que no se despiste y pues no nos distanciemos del grupo. Ya en un estudio que se realizó por Chart y Wilson en el 2003, en este estudio que se llama Distance in Swimming, pues la distancia en succión en natación, investigó el efecto del drafting en dos nadadores en distancias de entre 50 y 150 centímetros. Para este estudio se centraron pues en la mejora de la resistencia y el coste metabólico, pues energético, durante el drafting, y pues aprovechando las olas de succión del nadador que lo precede. El gasto energético en este estudio se midió utilizando el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca y también pues la concentración de lactato en sangre, manteniendo una separación de 150 centímetros con el nadador que nos precede, y ha notado que produce una reducción significante de resistencia y pues también en el gasto metabólico, es decir, un gasto energético. No obstante, este rango está entre los 150, entre el 0 y 50 centímetros, el efecto se pronuncia al máximo. Es decir, la turbulencia se reduce entre un 20%, lo que refleja que un coste metabólico más bajo vaya a haber una mayor facilidad a la hora de mantenerse con el nadador en cabeza. La reducción del gasto metabólico experimental con el drafter
resultó que en una brazada más larga y en una brazada más corta cubrían menos espacio utilizando menos impulso del brazo. Mi compañera acaba de mencionar que por medio de este método de drafting se puede reducir la carga energética que tiene una persona durante la prueba de natación en el triatlón. Entonces ahora yo les voy a explicar cuáles son estos sistemas energéticos y cómo se pueden entrenar respecto a la natación. Sin duda alguna el triatlón es una disciplina que tiene distancias largas, por lo tanto es una disciplina deportiva de resistencia. Y para poder llevar a cabo las tres pruebas que la conforman, hay que partir de la resistencia de base del deportista. ¿Qué es la resistencia base? La resistencia base es la que se refiere al desarrollo de la resistencia más básica que requiere una persona para poder abarcar distancias largas, ya sea corriendo, en bicicleta o nadando. Esto es lo primero que se debe desarrollar, pues es el cimiento del rendimiento en el triatlón y es parte fundamental de la preparación para que a partir de una buena resistencia base se puedan ir aumentando las cargas y distancias sin sobrecargar al deportista y generarle un sobreentrenamiento. Esto se puede pensar nada más con lógica, ¿verdad? No podemos exigirle a un deportista que recorra distancias extremadamente largas, donde hay condiciones variables, donde hay competencia, sin que la persona tenga una buena resistencia base, que es a lo que se refiere este término, ¿sí? Si una persona se cansa recorriendo medio kilómetro, ya sea corriendo, ya sea en bicicleta, que experimente una fatiga ya demasiado severa, es imposible que pueda competir y mucho menos practicar el triatlón de forma aficionada, ¿sí? Por eso el desarrollo de esta resistencia base es la parte no principal, es la parte inicial del entrenamiento de un triatlón. A continuación mi compañero va a profundizar más acerca de los sistemas energéticos en la natación. En cuanto a la preparación de una prueba de triatlón, cuya duración oscila para los atletas profesionales en un promedio ya de 8 horas, con un límite establecido ya oficialmente de 17 horas, pues los triatletas van a realizar una gran cantidad de entrenamiento aeróbico, y esto lo van a realizar en las tres especialidades: natación, ciclismo y carrera a pie. En cuanto a la natación, el entrenamiento es semejante al de un nadador de larga distancia, es decir, 5.000 metros en aguas abiertas, estimulando fundamentalmente el metabolismo aeróbico, pues al ser el principal responsable de la producción de energía, pues durante casi toda la prueba. Ya dentro de este metabolismo aeróbico tenemos unas zonas de entrenamiento. La primera de ellas es la aeróbica regenerativa, que es la zona más fácil. Luego tenemos una aeróbica lipolítica, esta ya es un poquito más ligera, un poquito más rápida. Ya una zona como intermedia aeróbica es la aeróbica glicolítica. Y por último, la más tope, la que marca ya diferencia entre estas, es la capacidad aeróbica, que es como un aeróbico mucho más intenso, que es pues la más solicitada por sus semejanzas con las características de una prueba de resistencia de larga duración. Pues el esfuerzo de un atleta, de un triatleta, viene pues ya determinado fundamentalmente por la interacción entre dos factores que van a ser el volumen y la intensidad. Ya el volumen hace referencia a la distancia nadada o al tiempo empleado para nadar dicha distancia. Y en cuanto a la intensidad, se define a partir de variables físicas como la velocidad de nado, la frecuencia de brazadas, o también tenemos las variables fisiológicas, que principalmente pues, va a ser la frecuencia cardíaca registrada mediante monitores de ritmo cardíaco, o también van a ser monitoreadas con el lactato en sangre, determinado con un micrométodo a partir de muestras de sangre. Esto sí suelen ser como pruebas especiales que se pueden hacer en terreno o también en laboratorio. Dichos esfuerzos pueden ser determinados por procedimientos de cálculos de la carga a partir de fórmulas que pues van a englobar principalmente el volumen y la intensidad del trabajo realizado.
Pues a este grupo van a pertenecer muchísimos procedimientos, entre los que más se destacan en la natación es el de los trims, que este viene relacionado con la intensidad y el volumen que se realiza en una sesión de trabajo. Luego tenemos las unidades de entrenamiento. Ya por otro lado tenemos el índice subjetivo de fatiga. Este índice es calculado sobre la base del tiempo que el nadador está trabajando en cada zona, que es pues el objetivo del entrenamiento, y pues también va a valorar la duración de la sesión del entrenamiento. Eh, en cuanto a la frecuencia cardíaca total de la sesión, es uno de los procedimientos más sencillos que se van a tener para determinar la carga de trabajo en todos los deportes de resistencia. También sirve muchísimo en la natación y pues su medida pues van a ser los latidos totales, que se obtiene en base a la suma de los valores de los latidos por minuto, pues que se registran durante el tiempo total de nadado de la sesión y pues representa el trabajo cardiovascular realizado. Ya en cuanto al entrenamiento de la natación, han validado externamente los valores de, de la ISFA, que esta ya viene relacionada con el índice subjetivo de fatiga, eh, que ya los correlacionan con el esfuerzo, el peso corporal y la frecuencia basal, es decir, la de la mañana, de los nadadores a lo largo de varias temporadas. Entonces, para el entrenamiento de la zona aeróbica, tenemos una tabla de referencia. Es un poco difícil explicar por medio de un podcast, pero se resume en que la primera zona, en la aeróbica regenerativa, tiene una frecuencia cardíaca menor a 130 pulsaciones por minuto y en cuanto a la concentración de lactato va a ser menor a 2 moles. Y ya en cuanto al índice subjetivo de fatiga va a ser igual a 1. La aeróbica lipolítica, que es el aeróbico ligero, va a tener una frecuencia cardíaca entre 130 y 150 pulsaciones y va a tener una concentración de lactato entre 2 a 3 moles. Y ya en el índice subjetivo de fatiga va a ser igual a 2. En la tercera zona aeróbica, que es la aeróbica glicolítica, está entre 150 y 170 pulsaciones en cuanto a la concentración de lactato de 3 a 4 moles y en el índice subjetivo de fatiga van a ser un equivalente a 4. Y en cuanto a la capacidad aeróbica va a estar entre 175 y 185 pulsaciones, una concentración de lactato de 6 a 9 moles y un índice subjetivo de fatiga de 5. Esta tabla es muy importante tenerla en cuenta a la hora de estructurar nuestros entrenamientos en la zona aeróbica, puesto que donde lleguemos a estar un poquito más arriba de nuestra frecuencia cardíaca, pues nuestras zonas van a cambiar y pues los objetivos de la sesión no se van a poder cumplir y pues si no se cumplen van a dañar toda la estructuración del entrenamiento, pues puede ser del microciclo o del macrociclo. Entonces resulta que esta resistencia base se refiere a la resistencia aeróbica, o mejor llamada oxidativa, un tipo de resistencia en el cual el consumo energético está en equilibrio con la demanda, por lo cual no se produce ningún déficit de oxígeno. Entonces, ¿cómo se entrena esta resistencia aeróbica u oxidativa? Esta capacidad se debe entrenar en el umbral oxidativo del deportista. Este umbral está por debajo de los 2 milimoles de lactato en sangre y usualmente está entre una frecuencia cardíaca entre 130 y 140 pulsaciones por minuto. Por debajo de esta carga sería un entrenamiento ya más de carácter regenerativo. Ya hablando propiamente de la natación, la capacidad aeróbica se puede entrenar de la siguiente forma, y esta es una propuesta que encontramos en el libro de Entrenamiento del Triatlón del autor Hermann Ashwer. Propone un método continuo variado en el cual el deportista nada entre distancias de 1 a 3 kilómetros en un tiempo específico. Por ejemplo, 1 hora y 30 minutos en donde hace intervalos de 50 metros rápidos, sin llegar a las pulsaciones máximas, por supuesto, porque aquí ya rebasaría el umbral que mencionamos antes.
y 50 metros suaves, y pues sin descanso entre series, por eso es un método continuo. Respecto al entrenamiento de la resistencia anaeróbica, esta resistencia se refiere a aquella que no hay balance de oxígeno, ¿sí? Por lo cual el cuerpo recurre a vías metabólicas que no necesiten de este para poder producir energía. Esto se refiere a vías energéticas de carbohidratos o de fosfágenos, ¿sí? Que son ya pasando el umbral oxidativo. El inconveniente está en que estas fuentes se agotan muy rápidamente, ¿sí? Si estas fuentes duraran mucho o fueran fáciles de utilizar, podríamos nadar por 1 hora con nuestras pulsaciones al máximo y dando lo mejor de nosotros, y esto es fisiológicamente imposible. Aún más en una persona poco entrenada, ¿sí? Y pues esta capacidad es más solicitada por aquellos atletas que compiten en distancias cortas. Distancias cortas se refiere a, por ejemplo, una de las modalidades que están en triatlón es el triatlón en sprint. Ese triatlón consiste en 750 metros, que es la modalidad más corta. Ahí ya podríamos ver que el deportista puede que use más estas vías anaeróbicas o en el citosol que un deportista que corre un Ironman o un Ultraman. Entonces, el mismo autor que mencioné anteriormente propone el siguiente tipo de entrenamiento para entrenar esta capacidad anaeróbica. En un primer momento, una natación suave, que sirva de calentamiento para lubricar articulaciones, para aumentar la frecuencia cardíaca y evitar lesiones en el deportista. La parte central va a estar guiada por la metodología que vayamos a aplicar. Puede aplicarse más que todo una metodología de intervalos. Y una parte final que sirva de vuelta a la calma, porque el trabajo para entrenar esta capacidad suele ser bastante intenso. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los ejercicios que propone el autor, que es de 5 por 200 metros, ¿sí? Con 60 segundos de descanso. Si nos damos cuenta, el descanso no es del todo completo. Recordemos que el descanso completo para recuperar, por ejemplo, fosfágenos va desde los 3 minutos a los 5 minutos, 3 minutos como mínimo. Pero ¿por qué no es tan extenso? Porque las distancias que se van a recorrer van a ser cortas, ¿sí? Aunque el volumen es alto, las distancias son cortas, entonces solo son 200 metros. Comparado otros ejercicios que también propone el autor, por ejemplo, de 3 grupos de series de 10 por 100 metros, donde la distancia es aún más corta, pero el volumen es mayor, también no tienen un descanso tan extenso. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios? Trabajar por intervalos y con descansos no tan largos para poder acostumbrar al cuerpo del deportista a la fatiga en distancias no tan largas, pero que en el momento de la aplicabilidad del triatlón puede generar que el deportista soporte una mayor velocidad soportando la fatiga. ¿Qué diferencias hay entre la técnica de nado de piscina y en triatlón o en aguas abiertas? Si bien no difiere como tal la técnica, sí hay cambios en la forma de ejecutarla. ¿A qué me refiero con esto? Que las fases de recobro, de empuje y de deslizamiento son las mismas que en natación, en estilo crawl más específicamente. El estilo crawl es el que se utiliza en aguas abiertas y en triatlón porque es el estilo más rápido y es el estilo que menos coste energético tiene. Además debemos considerar que en un triatlón tenemos muchas personas a nuestro alrededor, ¿sí? No tenemos un carril solo para nosotros. Por lo tanto, un estilo como pecho, como mariposa, que abre demasiado las extremidades, pues podría ser molesto y no tan efectivo. Entonces, al ser distancias más largas que en las competencias comunes de natación, hay que administrar mejor el gasto energético. Además, las rutas energéticas varían. Por ejemplo, en una competencia de triatlón sprint, que es de 750 metros, como ya mencioné anteriormente, esta es la modalidad más corta y es evidentemente una mayor distancia que una competencia, por ejemplo, de 100 metros en natación. Por lo cual no se va a buscar nadar con mucha potencia ni cadencia, porque estos son elementos que no se pueden mantener en largas distancias. Como mencioné antes, el coste energético y las vías energéticas que recurren en la potencia y en la cadencia no se pueden mantener por grandes cantidades de tiempo,
porque es fisiológicamente imposible y en caso de que se intente podría generar una lesión o una sobrecarga al deportista. Entonces, en triatlón aguas abiertas se debe buscar eficiencia, ¿sí? Movimientos suaves, aprovechar la propulsión, buscar un mayor alargamiento del cuerpo, todo acompañado de una buena coordinación y todo esto con razón o con el objetivo de tener un gasto de energía controlado para poder ir lo más rápido que nos permita nuestro umbral dentro de la longitud de la competencia. Entonces voy a explicar los periodos para el triatlón. Como todos los deportes, el triatlón se divide por temporadas y por periodos. El primer periodo es el de preparación, donde se busca crear la resistencia base que ya se mencionó anteriormente. Esto con el fin de establecer los fundamentos para los trabajos con intensidades más altas, ¿sí? Debido a que se debe entrenar una capacidad de orden aeróbico, en este periodo se desarrollan sobre todo entrenamientos continuos en la primera mitad de la preparación. Además es fundamental tener en cuenta el clima. Si nos encontramos en un país con estaciones, sí o sí va a ser necesario entrenar tanto la natación como la carrera en verano, donde casi no se dificulta acceder a medios para dichas disciplinas. Y si por el contrario nos encontramos en un país más cerca del Ecuador, como por ejemplo Colombia, no hay que depender pues tanto de las estaciones, pues no son tan bruscas. Sin embargo, vale la pena pues tenerlas en cuenta, por ejemplo para el control de las mareas. Si estamos entrenando o somos deportistas amateur que estamos empezando, no se recomienda entrenar con mareas altas. Hermann Ashwer, el autor que ya había citado anteriormente, nos expresa también que hay un inconveniente con esta primera fase y es que es la más aburrida de todas, por lo cual se recomienda que el trabajo sea en grupo y que este trabajo en grupo sea una herramienta muy útil en esta fase, ya que hace más dinámico el entrenamiento, crea motivación y pues un ambiente para que el deportista se sienta cómodo o cómoda y cumpla con los entrenamientos y pues baje las probabilidades de deserción. Ahora, en la segunda parte de este periodo de preparación se reduce el volumen de la carga y se aumenta un poco la intensidad para empezar a explotar aún más la capacidad aeróbica y en parte la anaeróbica. Ya también anteriormente mencioné en qué casos se trabaja más la capacidad anaeróbica. El siguiente periodo es el periodo de competencias, que pues como su nombre lo indica, es el espacio de tiempo en el que se desarrollan las competencias que están enmarcadas según el calendario deportivo de cada país en el que se desarrolla el triatlón y por ende es aquel en el que los deportistas compiten y aplican las ganancias tanto en estado de forma como en técnica como en coordinación como en experiencia que consiguen en el periodo de preparación. Por el principio de supercompensación y de sobreentrenamiento, recordemos que el principio de supercompensación se basa en que hay que aplicar las cargas adecuadas y luego de las cargas va a haber una fatiga. Esta fatiga no es una fatiga severa, es una fatiga de respuesta fisiológica común y pues que siempre está cuando aplicamos una carga de entrenamiento. Esta fatiga hay que saberla llevar con un descanso. Ya más adelante voy a explicar los tipos de descanso que hay, pero este descanso debe ser el adecuado para que no sea tan corto y volverle a aplicar cargas altas al deportista cuando aún no está bien descansado, ni tan largo como para perder las ganancias que se consiguieron con el entrenamiento. Entonces este descanso debe ser el adecuado para que el deportista logre regenerar todo lo que gastó y todo el desgaste que tuvo durante el entrenamiento y además de eso vuelva con más fuerza y por ende se puedan volver a subir las cargas. A esto se refiere el proceso o el principio de supercompensación. Y el de sobreentrenamiento es cuando hay una carga demasiado alta que ya sobrepasa los límites del deportista y lo que va a causar es que por limitaciones fisiológicas no pueda seguir entrenando y también pues le hace daño tanto al deportista a niveles físicos como pues afecta porque será un periodo en el que el deportista no podrá entrenar y por ende se van a perder ganancias, ¿sí?
Entonces se recomienda que el deportista apunte a máximo 3 competencias en las que dé lo mejor de sí. Si él desea competir en más competencias, evidentemente tendrá que hacerlo en un ritmo más leve, por lo cual es improbable que ganen estas. Recordemos que pues, la recuperación puede darse de dos formas, la recuperación pasiva y la recuperación activa. La mejor para que la supercompensación se dé de buena forma es la recuperación activa. Después de un triatlón corto, la recuperación completa se consigue alrededor de una semana más o menos en atletas bien entrenados. Y en un triatlón mediano alrededor de 3 hasta 5 semanas puede llegar, en las que pues evidentemente no se debe participar en alguna otra competencia. Entonces, tanto en periodos de preparación como de competencia, es fundamental tener sesiones destinadas a la correcta recuperación del deportista, como mencionaba antes, siguiendo el principio de supercompensación. Con respecto a la natación, se podría recomendar, por ejemplo, entrenamientos continuos para no dejar de lado el trabajo aeróbico, pero aplicando cargas de alrededor del 50-60% de esfuerzo, que es la zona de recuperación de todos los deportistas. Por otra parte, Raposo, en el 2000, en la importancia de la recuperación en el entrenamiento moderno, recomienda hidromasajes, electroestimulación, duchas con temperatura variable, baños de sol, masajes segmentarios. Todo esto pues para poder acelerar los procesos de recuperación en nadadores. Entonces se puede, digamos que combinar estas dos de recuperación activa con estas técnicas para ayudar a la recuperación y hacer una recuperación completa. Por último se encuentra el periodo de transición. Este periodo es el final de la temporada, ya a finales de año, del año deportivo, cabe recalcar, en donde el atleta se descarga y comienza pues con un proceso de amplia regeneración de todo el desgaste acumulado del año, tanto del periodo de preparación como del periodo de competencia. Entonces, por temas psicológicos, se le debería permitir al deportista, digamos que alejarse un poco de los entrenamientos, no del todo porque se van a perder todas las ganancias, pero sí centrarse en actividades que le gusten, actividades propias y buscar otros espacios en los que pueda distraerse un poco del deporte y de esa carga que tiene. Y es buscar espacios como familia, como amigos y actividades que a él le interesen. La duración de este periodo varía en función pues, del nivel de entrenamiento y competencia del deportista, ¿sí? Entre más entrenado esté un deportista y más profesional sea la competencia en la que él esté, menor tiempo va a tener el periodo de transición, porque se necesita evidentemente entrenar para poder mantenerse en ese nivel. En cambio, un deportista que esté comenzando, pues puede que este periodo de transición sea más prolongado. Pero, pues esto siempre respetando la completa recuperación. Y esto es todo por hoy. Para finalizar, quisiera darles un agradecimiento especial a ustedes por escuchar nuestro podcast y también a aquellos autores que se encargaron de realizar los artículos y libros de los cuales extraemos la información para brindárselas a ustedes. Repito, muchísimas gracias por escogernos a nosotros y espero nos podamos ver en una próxima ocasión. Feliz día.